En el gran teatro celeste, donde las estrellas tejen los destinos y los planetas imprimen su aliento en cada alma, se alza la figura de Géminis como un viajero perpetuo entre mundos, un mensajero de los dioses, un guardián de las palabras y de las ideas. Géminis es aire en movimiento, brisa que se transforma en viento, chispa que se vuelve conversación, curiosidad que nunca se extingue. Su esencia dual le permite ser puente entre la luz y la sombra, entre lo humano y lo divino, entre la duda y la revelación. Sin embargo, precisamente por esa apertura infinita, por esa transparencia que lo hace fluir como el mercurio de su regente Mercurio, es que su espíritu puede verse vulnerable ante las fuerzas oscuras de quienes ansían absorber su energía vital. Los llamados vampiros de energía, aquellos seres que carecen de fuente interna y se alimentan de la vitalidad ajena, ven en Géminis un manantial inagotable de luz y frescura. La batalla no es visible a los ojos terrenales. Se libra en silencios, en miradas, en conversaciones que dejan un peso inexplicable en el pecho, en el agotamiento tras un encuentro aparentemente banal. Géminis, con su don de escuchar, hablar y conectar, abre puertas que otros signos mantienen cerradas. Allí, en esa entrega espontánea, los vampiros de energía encuentran grietas por donde infiltrar su sombra. Pero las estrellas no abandonan a sus hijos, el zodiaco no forja un alma sin brindarle armas. La protección de Géminis está inscrita en su propia naturaleza, la ligereza, la movilidad, la adaptabilidad. Cuando el veneno del envidioso se acerca, Géminis puede escapar con la misma rapidez con la que el viento cambia de dirección, con la misma gracia con la que una nube se disuelve en el horizonte. Proteger a Géminis es invocar la fuerza de Mercurio, el dios alado, mensajero que jamás se deja atrapar por trampas terrenales. Es recordar que su poder no reside en la confrontación violenta, sino en la inteligencia, la agilidad, la palabra que corta como espada invisible. Ante un vampiro de energía, Géminis debe reforzar su campo con la vibración del movimiento, caminar, danzar, escribir, hablar con otros espíritus libres que le devuelvan reflejos luminosos. Allí donde el vampiro busca estancamiento, Géminis se salva con dinamismo. Donde el vampiro pretende silencio opresivo, Géminis vence con la risa, con la ligereza de sus múltiples voces interiores. El cosmos también le ha otorgado la dualidad como escudo. Cuando un vampiro intenta absorberlo, Géminis puede fragmentarse en sus dos rostros, mostrar uno mientras oculta al otro, dejar que el adversario se entretenga con una máscara mientras su verdadero ser se repliega a salvo en las profundidades de su mente. Su ingenio le permite escapar sin que el enemigo lo note, retirando poco a poco su corriente energética como quien cierra un río con compuertas invisibles. Así, la sed del otro se estrella contra un muro intangible y se apaga. En los rituales antiguos, los sabios del cielo recomendaban a Géminis invocar la protección del aire, respirar profundamente antes y después de cualquier encuentro desgastante, imaginar cómo su aliento se convierte en escudo, cómo cada exhalación dispersa la sombra y devuelve equilibrio. También aconsejaban rodearse de símbolos luminosos, palabras escritas en papeles escondidos en los bolsillos, amuletos pequeños que evoquen la libertad del viento, colores claros que recuerden a la mente que siempre hay horizontes abiertos. Todo ello refuerza la vibración de su aura, haciendo que el vampiro, al intentar acercarse, encuentre resistencia en forma de claridad y movimiento. El viaje épico de Géminis no consiste en destruir al vampiro, pues esa no es su misión en la rueda zodiacal. Su papel es el de mensajero, explorador, conector de mundos. Por ello, su victoria está en mantenerse incansable, en no permitir que lo aten, en fluir con tanta velocidad que la sombra no alcance a apresarlo. Cada experiencia con estos seres se convierte en lección, en capítulo dentro de su gran aventura. Aprender a reconocer la densidad en el ambiente, a leer las intenciones escondidas detrás de un gesto o palabra, es parte de su crecimiento espiritual. Cuando domina esa percepción, cuando reconoce a un vampiro antes de que logre acercarse, se convierte en maestro de la ligereza, un guardián imbatible de su propia energía. El universo, en su infinita sabiduría, ha dispuesto que Géminis no esté nunca solo en su misión. Los astros lo rodean con aliados, Libra le recuerda la armonía, Acuario le presta la visión colectiva, Aries le da la chispa del coraje para cortar lazos, Sagitario le ofrece la flecha de la verdad para desenmascarar engaños. Con cada signo que le acompaña, su escudo se fortalece, y la sombra pierde poder. El vampiro de energía, al final, no es más que una prueba, un recordatorio de que la luz debe aprender a cuidarse, de que incluso el aire necesita templar su fuerza para no ser desviado. Así, la narrativa cósmica de Géminis se eleva como una epopeya de movimiento, palabra y sabiduría. Su misión no es sucumbir al desgaste,
sino transformarlo en aprendizaje, no es encerrarse por miedo, sino seguir abriendo caminos con discernimiento. El viento no se detiene ante las sombras, las atraviesa, las disuelve, las convierte en polvo inofensivo. Y en ese viaje eterno, Géminis aprende que su mayor protección es la confianza en su propia naturaleza cambiante, en su don de moverse entre mundos sin quedar atrapado. El vampiro de energía no puede apresar lo que nunca deja de volar. En las constelaciones antiguas, cuando los sabios miraban el firmamento buscando respuestas para la vida, se reconocía que Géminis era un signo que contenía dentro de sí el fuego sagrado de la comunicación y la eterna juventud del alma. Pero en esa misma chispa radicaba un secreto poco mencionado: la vibración geminiana se nutre de estímulos, de diversidad, de diálogos y horizontes abiertos. Cuando alguien intenta bloquear esa corriente, cuando un vampiro de energía trata de silenciar su voz, lo que en realidad está haciendo es intentar apagar una de las fuerzas más vitales del cosmos, pues Géminis es el portador del movimiento entre mundos, el hilo invisible que une lo disperso. Esa misión lo vuelve sagrado, pero también lo coloca en la mira de los que viven en la carencia. Lo que pocas veces se dice es que el alma de Géminis es como un espejo múltiple, un cristal con facetas que reflejan y refractan lo que reciben. Esta cualidad es su don y su riesgo. Los vampiros de energía buscan esos espejos para ver en ellos su propia oscuridad, intentando proyectarla y dejar que Géminis la cargue. El secreto de protección está en que el geminiano aprenda a no absorber lo que no le pertenece, a reflejarlo con claridad y dejarlo ir, como un rayo de sol que atraviesa el vidrio sin dejar rastro. En esto, la práctica de la indiferencia luminosa es un arma poderosa, la capacidad de escuchar sin quedar atrapado, de mirar sin enredarse, de sentir sin perder la esencia propia. Otra dimensión profunda que protege a Géminis es su vínculo con la palabra creadora. La voz no solo comunica, también decreta, vibra, invoca. Cuando un geminiano decide usar su verbo con intención, cada palabra se convierte en talismán y cada conversación en un ritual de defensa. Un simple no pronunciado con firmeza se transforma en un muro de viento imposible de atravesar. Un gesto de risa auténtica desbarata la densidad de quienes buscan robar energía. El canto, la poesía, los mantras, incluso el murmullo de pensamientos positivos, refuerzan la armadura invisible de este signo, porque Mercurio, su regente, es el arquitecto del lenguaje y el guardián de los símbolos. En la danza de los elementos, el aire que representa a Géminis no se limita a la ligereza. También puede ser huracán, brisa sanadora, viento que despeja tormentas. Cuando un vampiro de energía se aferra, la mejor defensa no es enfrentarlo con su mismo veneno, sino desplegar la versatilidad del aire. Cambiar de tema, girar la conversación, mover el cuerpo, abandonar el lugar con rapidez. Esa capacidad de transformación inmediata es uno de los dones más heroicos que posee Géminis, pues le permite salvarse sin cargar con la violencia de una lucha directa. El aire es libertad en movimiento, y quien lo encarna nunca debe olvidar que su fuerza radica en no dejarse fijar. También hay una dimensión cósmica de protección que proviene de los astros mayores. Venus ofrece a Géminis la dulzura de las relaciones auténticas, el recordatorio de que no todos buscan quitar, que también existen seres que dan, que comparten, que iluminan. La luna le otorga la intuición para percibir en su cuerpo la densidad de un encuentro negativo, esa sensación inexplicable que avisa que algo no va bien. Saturno le da la disciplina para establecer límites, aunque su naturaleza libre los rehúya. Esos límites no son cadenas, sino muros sagrados que cuidan la pureza del alma. Júpiter, desde su grandeza, lo protege expandiendo su visión, mostrándole que más allá de cualquier vampiro existe un universo lleno de oportunidades y caminos abiertos. Así, la sinfonía planetaria se convierte en un ejército de aliados que refuerzan su viaje. Géminis también se protege cultivando el arte de la dispersión consciente. Allí donde el vampiro busca controlarlo, él puede fragmentarse en 1000 direcciones, interesarse en lo nuevo, volar mentalmente hacia otros paisajes. Esta dispersión no es fuga, es supervivencia sagrada, la capacidad de no quedarse anclado en la oscuridad, de no fijar la mente en la pesadez ajena. Es como un pájaro que, acosado, alza vuelo y se pierde en el cielo, recordándole al depredador que jamás podrá encadenar al viento. En esa dispersión hay una enseñanza: lo ligero vence a lo pesado porque nunca se detiene lo suficiente para ser atrapado. Hay además un aspecto mítico en la dualidad de Géminis, sus dos rostros representan no solo lo humano y lo divino, sino también el guardián y el explorador. Uno protege, el otro avanza. Cuando un vampiro de energía se acerca,
El guardián interior despierta, cerrando puertas invisibles, mientras el explorador sigue en marcha, intacto, intocable. Este equilibrio entre avance y defensa es una danza ancestral, un secreto que pocos signos dominan, pero que en Géminis se vuelve natural. Cada situación difícil se convierte así en entrenamiento para perfeccionar esta danza, en prueba que fortalece su habilidad de multiplicarse y mantenerse siempre en movimiento. En la narración épica del zodiaco, Géminis es aquel que aprende que no basta con huir del vampiro, debe transmutar la experiencia. Cada encuentro con un ser que absorbe energía es también un espejo que revela lo que aún debe fortalecer, lo que aún debe cuidar en sí mismo. Si el vampiro logra desgastarlo, el mensaje es que debe reforzar sus raíces. Si no lo logra, la victoria no es solo personal, sino cósmica, pues demuestra que la luz del movimiento es más poderosa que la oscuridad del estancamiento. En esa transmutación se encuentra su destino de héroe, transformar veneno en aprendizaje, sombra en claridad, pérdida en sabiduría. La epopeya de Géminis en su defensa contra los vampiros de energía no se limita al presente. Se extiende hacia el futuro como ejemplo para otros signos. Porque en su viaje el mundo aprende que la ligereza no es fragilidad, que la risa no es superficialidad, que la dispersión no es vacío. Es un arte elevado, una estrategia cósmica que protege la esencia. Géminis se convierte entonces en maestro de libertad, en guerrero invisible del aire, en aquel que demuestra que ningún vampiro puede sostenerse en un terreno que nunca se deja atrapar. Allí radica la verdadera victoria, en permanecer siempre en vuelo, siempre en expansión, siempre en luz. En el vasto escenario del cosmos, donde las constelaciones son las páginas de un libro eterno y los astros escriben en silencio la historia de las almas, el signo de Géminis se alza como viajero incansable de lo invisible. Su misión no se reduce únicamente a la comunicación ni a la ligereza, en realidad, porta en su interior un fuego secreto que lo conecta con los reinos intermedios, esos espacios donde la energía fluye entre lo visible y lo oculto. Es en esos reinos donde los vampiros de energía suelen acechar, pues habitan en las grietas donde el entusiasmo se encuentra con la duda, donde la claridad se mezcla con la confusión. Comprender esto es entender que la batalla de Géminis trasciende lo personal y se convierte en una guerra espiritual entre la luz del movimiento y la oscuridad de la parálisis. Uno de los aspectos menos mencionados es la relación de Géminis con el tiempo. Mientras que muchos signos lo sienten como una cadena que arrastra, Géminis lo percibe como una corriente múltiple, un río con varios brazos. Esta percepción le permite escapar de los vampiros de energía que intentan retenerlo en repeticiones, en recuerdos que drenan, en conversaciones que no avanzan. Su victoria radica en la capacidad de saltar de un cauce a otro, de abandonar la cronología opresiva para volar a un futuro donde la sombra ya no tiene poder. Allí se encuentra un arma secreta, la movilidad temporal, la capacidad de vivir en la inmediatez del presente sin quedar atrapado en los enredos de quienes desean alimentarse de sus heridas pasadas. El aire que lo define no es solo materia en movimiento, también es sonido y vibración. Cada palabra que pronuncia y cada silencio que elige contiene frecuencias que pueden protegerlo o exponerlo. Por ello, el gran viaje de Géminis incluye aprender a modular su propia vibración, a convertir su voz en un canto protector, en un escudo invisible. El vampiro de energía busca alterar esa frecuencia, hacer que la voz tiemble o se apague, pero el poder épico de este signo reside en recordar que incluso un murmullo puede ser viento que desbarata las tinieblas. La risa, ese tesoro natural que a veces es visto como ligereza sin raíz, es en realidad una de las armas más poderosas contra la densidad. Cada carcajada de Géminis es un relámpago que corta los hilos oscuros con los que los vampiros intentan atrapar su energía. Otro aspecto pocas veces desarrollado es su conexión con los guardianes estelares de la noche. Géminis, al estar compuesto por dos figuras míticas, Castor y Pólux, porta en sí la memoria de la hermandad eterna, del apoyo que nunca desaparece. Esto significa que, aunque enfrente a vampiros que buscan debilitarlo, siempre lleva dentro la fuerza de la unión. La sombra puede intentar dividirlo, hacerle creer que su dualidad es debilidad, pero la verdad cósmica es que allí está su fortaleza, dos espíritus dentro de uno, dos voces capaces de sostenerse mutuamente. En los momentos en que se sienta drenado, puede despertar al hermano interior, a la otra mitad que siempre le acompaña, y con ello recordar que no hay vacío en su ser, que siempre hay una parte que permanece invicta, lista para reanimar la chispa. El poder de Géminis no se limita a la evasión ni al movimiento. Existe también una profundidad mental que lo convierte en estratega. Su mente es un laberinto de puertas, y ningún vampiro de energía puede recorrerlas todas. Allí, en lo más hondo de su intelecto, puede refugiarse y reconstruirse.
Los pensamientos se convierten en fortalezas, los recuerdos luminosos en estandartes, las ideas nuevas en ejércitos invisibles que se despliegan contra cualquier fuerza que intente consumirlo. No es casualidad que Mercurio, su regente, sea también el guardián de los viajeros entre mundos. Géminis porta esa habilidad, recorrer paisajes internos donde ningún invasor tiene permiso de entrar. Otra protección menos visible pero igualmente poderosa es su vínculo con la curiosidad. El vampiro busca cerrar horizontes, hacer creer que no hay salida, que todo es repetición gris. Sin embargo, la curiosidad geminiana siempre abre una ventana, incluso en los laberintos más oscuros. Ese impulso de preguntar, de explorar, de mirar más allá, es un faro que ningún drenaje puede apagar. Cuando Géminis sigue el llamado de su curiosidad, se eleva por encima de las trampas energéticas, como un ave que encuentra corrientes ascendentes en medio de la tormenta. La dimensión épica de su viaje incluye también la construcción de alianzas. Géminis no necesita enfrentar en soledad a los vampiros de energía, pues su don natural para conectar le permite invocar redes de apoyo. Amigos, comunidades, espíritus afines se convierten en círculos protectores donde la sombra se disuelve. En estos vínculos auténticos encuentra espejos que le devuelven lo mejor de sí mismo y lo recuerdan cuando la duda lo acecha. El vampiro, en cambio, no soporta la luz colectiva, y huye cuando descubre que su presa no está aislada sino rodeada de aliados. En última instancia, la protección de Géminis reside en el despertar de su propia grandeza. El vampiro intenta convencerlo de que es pequeño, de que sus pensamientos carecen de poder, de que su voz no importa. Pero la verdad astrológica lo coloca como mensajero de los dioses, como tejedor de palabras que cruzan mundos, como viento que jamás será contenido. Cuando recuerda su misión sagrada, cuando se sabe canal de la luz en movimiento, ninguna fuerza oscura puede sostenerse ante él. La sombra podrá intentarlo, pero siempre acabará desvaneciéndose, porque la esencia de Géminis es infinita y mutable, y nada que busque estancarlo puede vencer a lo que nació para volar. Así, el relato cósmico lo muestra erguido, ligero y eterno, no como víctima de vampiros de energía, sino como héroe del aire que aprende a usarlos como pruebas de fortaleza, como recordatorios de su misión divina. Y en cada encuentro con la oscuridad, emerge más sabio, más fuerte y más libre, reafirmando que el destino de Géminis no es ser drenado, sino brillar en constante movimiento, portando la voz del viento y la certeza de que ningún ser puede apagar lo que nació para expandirse en todas direcciones. En el tejido secreto del universo, donde los hilos del destino se entrelazan con las fuerzas invisibles que sostienen la vida, la energía de Géminis se revela como un guardián de lo intangible. Más allá de lo que suele decirse sobre su ligereza, su adaptabilidad y su don de la palabra, existe un territorio oculto en su esencia que pocas veces se explora, la capacidad de convertirse en alquimista del aire. Esa alquimia consiste en transformar lo que recibe, en tomar la densidad que otros proyectan sobre él y convertirla en movimiento, en chispa, en claridad. Los vampiros de energía, al intentar volcar sus sombras en el espíritu geminiano, desconocen que están enfrentándose a un signo que no solo escapa, sino que también sabe transmutar. Esa transmutación no es una batalla visible, sino una labor interna, silenciosa, en la que Géminis convierte veneno en ligereza, y peso en sabiduría. El don de Mercurio, su regente, no se limita al ingenio mental ni a la rapidez del lenguaje. En los misterios antiguos, Mercurio era también el psicopompo, el que guiaba las almas entre mundos. Géminis porta esa memoria cósmica en su espíritu, lo que le otorga una ventaja única frente a los vampiros de energía. Conoce instintivamente los caminos de salida, las puertas secretas por donde escapar del laberinto emocional que tienden quienes buscan absorberlo. Esta habilidad de moverse entre planos no solo lo protege, sino que lo convierte en maestro de la evasión sagrada. Donde otros quedan atrapados en redes invisibles, Géminis encuentra una grieta y huye ligero, como el mensajero que nunca se deja atrapar por la densidad de la tierra. Existe también una dimensión profundamente espiritual en la manera en que Géminis se protege. Su conexión con el arquetipo de los gemelos celestes, Castor y Pólux, revela que este signo jamás está solo, incluso cuando siente que la oscuridad lo rodea. La dualidad no es debilidad, es acompañamiento eterno. Cada vez que un vampiro de energía intenta apagar su luz, la otra mitad despierta para sostenerlo. Esa segunda voz interior, esa presencia invisible que le susurra fuerza cuando parece agotado, es una de sus defensas más poderosas. Lo que la sombra cree que es una división es, en realidad, un ejército de dos en un solo ser, un espíritu doble capaz de regenerarse a sí mismo. Pocas veces se habla del poder de la imaginación geminiana como escudo protector.
Los vampiros de energía prosperan en realidades rígidas, en rutinas sin salida, en mentes que no saben escapar. Géminis, en cambio, despliega alas en el pensamiento. Su imaginación no es simple fantasía, es herramienta de supervivencia. Puede crear universos internos tan vastos y luminosos que ninguna oscuridad ajena puede penetrarlos. Al visualizar horizontes más amplios, eleva su vibración a niveles que resultan insoportables para quienes intentan drenarlo. La imaginación se convierte así en espada invisible, en portal luminoso que lo transporta fuera del alcance de las sombras. Otra protección que reside en su esencia es la ligereza de su memoria emocional. Géminis no carga con el peso del pasado como otros signos, y en eso se encuentra un don secreto. Los vampiros de energía se alimentan de heridas antiguas, de culpas y resentimientos que permanecen abiertos, pero el alma geminiana sabe soltar con rapidez lo que no le sirve. Esta capacidad de desprenderse, de no encadenarse a lo que ya sucedió, es uno de los más grandes escudos que posee. El vampiro intenta clavar sus garras en recuerdos y dolores, pero encuentra aire, encuentra un viento que ya se ha llevado lo que intentaba aprovechar. Esa aparente superficialidad que muchos critican en Géminis es, en realidad, una bendición celestial que lo preserva. El movimiento físico también guarda secretos de su protección. Mientras que otros signos buscan firmeza en la quietud, Géminis encuentra fuerza en el dinamismo. Caminar, viajar, cambiar de entorno, incluso gesticular con las manos mientras conversa, son formas de mantener su energía en circulación. El vampiro necesita estancamiento, necesita que la víctima se quede inmóvil, que permanezca en el mismo lugar y en la misma vibración. Pero Géminis, con su incesante movilidad, rompe esos hilos, sacude las telarañas invisibles, dispersa cualquier sombra que intente adherirse. Su cuerpo es vehículo del viento, y en su constante movimiento encuentra un poder de purificación natural. En el ámbito más profundo, su protección también está vinculada a su relación con la música y los sonidos. El aire, elemento que lo rige, es portador de vibraciones, y Géminis tiene un vínculo especial con la melodía y el ritmo. Cantar, escuchar música, tararear, producir sonidos ligeros es una forma ancestral de alejar vampiros de energía. Las notas musicales elevan su vibración y crean un campo donde la sombra no puede mantenerse. En este sentido, la música no es entretenimiento, es un escudo sagrado que despierta el recuerdo de que la vida es movimiento armónico, y que toda disonancia externa se disuelve cuando la melodía interior se fortalece. La épica de Géminis se expande aún más cuando se considera su misión en el zodiaco. No es solo un signo que busca sobrevivir a los vampiros de energía, sino uno que enseña a otros cómo hacerlo. Su ejemplo muestra que no se requiere fuerza bruta ni confrontación violenta para vencer la oscuridad, basta con la inteligencia, la risa, la ligereza, la movilidad y la creatividad. Cada vez que logra salir indemne de un encuentro con esas fuerzas, deja un mapa invisible para otros viajeros del espíritu. En su historia personal se esconde una enseñanza universal, la victoria de la ligereza sobre la pesadez, del ingenio sobre la manipulación, del viento libre sobre el aire enrarecido. El destino de Géminis no es huir eternamente, sino comprender que el vampiro no tiene poder real sobre él, que todo intento de drenaje se estrella contra su naturaleza mutable. Y en ese descubrimiento, su camino se vuelve más grande que la amenaza. Se convierte en guerrero del aire, en héroe que no necesita armas visibles, porque su propia esencia es la espada, el escudo y la victoria. La oscuridad puede intentarlo, pero jamás retendrá al viento que siempre encuentra un camino hacia el infinito. En la inmensidad del cosmos, donde la vibración de los planetas resuena como una sinfonía eterna, la energía de Géminis se despliega como un hilo luminoso que entreteje lo disperso y lo convierte en red viva. En su naturaleza no solo habita la ligereza del aire, sino también una sabiduría ancestral que pocas veces se reconoce, la capacidad de leer los símbolos ocultos en lo cotidiano. Esta percepción lo convierte en un signo con radar natural para detectar los movimientos de los vampiros de energía antes de que logren acercarse. Su intuición mental, aunque distinta de la intuición visceral de otros signos, le permite descifrar microgestos, contradicciones en las palabras, silencios cargados. En ese desciframiento se encuentra una de sus defensas más poderosas, pues al identificar la sombra antes de que actúe, se anticipa, se desliza, se salva. Géminis porta un poder secreto que surge de su relación con los elementos sutiles. Así como otros signos se vinculan a la tierra firme o al agua profunda, Géminis está conectado al espacio intermedio, ese lugar invisible donde las ideas flotan como semillas. Allí, ningún vampiro de energía puede penetrar,
porque esas entidades dependen de lo denso, de lo emocionalmente cargado, de lo que se aferra. Géminis se mueve en lo intangible, en lo que cambia constantemente de forma. Su refugio está en ese territorio que solo él domina, el reino de lo inmaterial, de las ideas que viajan sin ser atrapadas. Cada vez que un vampiro intenta aferrarse, se encuentra con vacío, con humo sagrado, con aire que no puede ser retenido. También existe en Géminis una fuerza que surge de su humor. Ese don para encontrar lo absurdo incluso en los momentos más tensos no es frivolidad, es defensa cósmica. Los vampiros de energía prosperan en la solemnidad oscura, en la densidad que convierte todo en tragedia. Pero cuando Géminis introduce una chispa de humor, desarma la trampa, rompe la vibración negativa, devuelve a la luz lo que parecía condenado a la pesadez. La risa se convierte en un conjuro tan fuerte como cualquier ritual ancestral, porque mueve la energía hacia arriba y corta el hilo con el que la sombra intenta anclarlo. Otro aspecto profundo que suele quedar en silencio es la capacidad que tiene Géminis de dispersar su esencia para no ser atrapado. A diferencia de otros signos que enfrentan la oscuridad de manera frontal, él puede multiplicarse en tantas direcciones que ningún vampiro logra retenerlo. Esta habilidad es más que un mecanismo de escape, es un arte místico. La dispersión geminiana se asemeja a una lluvia de estrellas que se extiende por el cielo nocturno. El cazador puede atrapar una chispa, pero nunca toda la constelación. Esa habilidad lo convierte en un ser imposible de dominar, porque siempre tendrá otra cara, otra voz, otra vía de escape que lo mantendrá intacto. En la dimensión más espiritual, Géminis se protege con el poder de las palabras no dichas. Aunque es un signo ligado a la comunicación, conoce también la fuerza del silencio. El silencio elegido conscientemente no es vacío, es un campo vibracional que se vuelve impenetrable. Cuando el vampiro de energía busca manipulación a través del diálogo, el geminiano puede retirarse a la quietud de la palabra no pronunciada, donde el drenaje pierde fuerza. En ese instante, su silencio se convierte en muralla de viento, en espacio sagrado donde solo resuena su propia voz interior. Existe además un vínculo oculto con las estrellas que le otorga protección. Los antiguos astrólogos observaban que Géminis estaba conectado con caminos estelares de intercambio, rutas invisibles por donde circulaba la información del universo. Esa conexión lo vuelve depositario de mensajes que trascienden lo humano. Los vampiros de energía pueden intentar absorber su vitalidad terrenal, pero nunca alcanzan esa corriente superior que lo alimenta. La fuerza que lo nutre no proviene solo de la Tierra, sino de las constelaciones que lo rodean, y mientras mantenga vivo ese contacto con el cielo, siempre tendrá reservas inagotables de energía para resistir. Otro aspecto poco explorado es su habilidad para usar los entornos como defensa. Géminis, con su mente flexible, se adapta al lugar en el que está y lo convierte en aliado. Puede transformar una habitación cargada en un espacio ligero solo con su presencia, porque mueve el aire, ventila la densidad, abre puertas invisibles. Esa capacidad de armonizar el ambiente lo protege de quienes intentan contaminarlo con negatividad. En lugar de absorber la sombra, él ventila la oscuridad y la dispersa. Es el viento que limpia un bosque después de la tormenta, el aire fresco que disipa la niebla. El destino heroico de Géminis en esta lucha no es vencer con espadas ni con muros de piedra, sino demostrar que la energía en movimiento siempre prevalece sobre la energía estancada. Su victoria no es ruidosa, es sutil, ligera, casi imperceptible para quienes buscan signos de confrontación directa. Y sin embargo, cada vez que se eleva por encima de un intento de drenaje, está realizando un acto épico, una gesta silenciosa que reafirma su poder. El mundo aprende a través de él que no se necesita dureza para ser invencible, que la verdadera fortaleza puede manifestarse en la fluidez, en el cambio, en la eterna capacidad de recomenzar. Así, el viaje de Géminis se engrandece en cada encuentro con la sombra. Los vampiros de energía no son más que pruebas en su camino de mensajero, obstáculos que le recuerdan la importancia de cuidar su luz. Y cada vez que emerge intacto, se convierte no solo en protector de sí mismo, sino también en faro para quienes lo rodean. Porque en su esencia, más allá de la vulnerabilidad que aparenta, hay un héroe del aire, un guardián de la ligereza, un guerrero cósmico que demuestra que nada puede atrapar a lo que nació para volar entre mundos y llevar la claridad donde antes reinaba la oscuridad. En el flujo eterno del cosmos, donde cada signo zodiacal guarda secretos aún no revelados, la esencia de Géminis se despliega como un misterio en constante movimiento. Más allá de lo dicho sobre su ligereza, su dualidad y su don de la comunicación, existe un poder oculto que pocas veces se nombra, la capacidad de renovar su energía a través de la curiosidad insaciable.
Este impulso de buscar lo nuevo, de asomarse a lo desconocido, es mucho más que una característica psicológica, es un arma espiritual. Los vampiros de energía intentan fijar a sus presas en la repetición, en la monotonía, en el círculo cerrado donde no hay aire. Géminis rompe ese círculo abriendo ventanas, iluminando caminos, encontrando siempre un ángulo distinto. Su curiosidad es viento que oxigena, es llama que no puede ser sofocada. Existe en Géminis un vínculo con la velocidad que lo coloca en ventaja frente a las fuerzas oscuras. Su energía vibra en frecuencias rápidas, mientras que los vampiros se mueven en la lentitud de lo pesado. Esa diferencia crea un desfase que lo protege, porque mientras la sombra busca arrastrarlo hacia abajo, él ya se ha desplazado hacia otra vibración, hacia otro pensamiento, hacia otro horizonte. Esta cualidad de vivir en lo veloz es como portar un escudo invisible, una defensa natural que lo mantiene fuera del alcance de las garras que se aferran al estancamiento. En esta rapidez se encuentra la clave de su supervivencia, y al mismo tiempo, la semilla de su grandeza. Otro aspecto pocas veces explorado es la relación de Géminis con los sueños y el mundo onírico. En el plano de lo intangible, cuando el cuerpo descansa y el alma viaja, este signo suele recibir mensajes que lo guían en su despertar. Allí encuentra advertencias, intuiciones y símbolos que lo alertan sobre quienes buscan drenarlo en la vigilia. Esa conexión con los sueños es un canal de protección que proviene de lo alto, pues mientras el vampiro de energía opera en lo visible, Géminis ya ha recibido la clave en lo invisible para reconocerlo y evitarlo. Su imaginación nocturna es más que fantasía, es campo de entrenamiento donde se prepara para las batallas diarias. La relación con la palabra hablada ya se ha mencionado como escudo, pero no siempre se desarrolla su poder como conjuro creativo. Géminis puede protegerse no solo callando o hablando, sino eligiendo cómo vibra cada palabra. Cuando pronuncia frases que afirman vida, libertad, expansión, su voz se convierte en corriente de aire que dispersa cualquier sombra. Incluso cuando conversa consigo mismo, cada pensamiento expresado en voz alta puede levantar muros de viento que lo separan del drenaje. En la vibración de su discurso existe magia ancestral, y comprenderlo es tomar conciencia de que Mercurio no solo le dio la lengua ágil, sino la capacidad de conjurar realidades. El movimiento de las manos en Géminis también guarda un poder silencioso. Ese gesto aparentemente inquieto que lo caracteriza es, en lo profundo, un lenguaje energético. Con cada movimiento de sus dedos traza símbolos en el aire, rompiendo hilos invisibles que lo atan y liberando cargas que no le pertenecen. Su gestualidad es parte de su defensa, pues inconscientemente limpia y renueva la energía a su alrededor. Los vampiros de energía no comprenden por qué se sienten debilitados cerca de un Géminis que habla y mueve sus manos con vitalidad, pero la explicación está en que ese signo está dibujando escudos invisibles a cada instante. En el camino épico de su evolución, Géminis encuentra además la protección en su capacidad de desapego. Su alma sabe que todo es transitorio, que nada permanece fijo, que la vida se compone de momentos que cambian de forma como nubes en el cielo. Esa visión filosófica, aunque a veces parezca falta de compromiso, es en realidad un salvavidas espiritual. El vampiro de energía intenta anclarlo con culpas, con vínculos forzados, con la obligación de permanecer en espacios donde no vibra la luz. Pero Géminis, con su desapego natural, se suelta y se va, comprendiendo que nada que oprima puede ser eterno. Esa facilidad para marcharse, para dejar atrás lo que lo drena, es uno de sus dones más incomprendidos y más poderosos. En el trasfondo de su mito, el signo de los gemelos también guarda la memoria de la eternidad. Uno de los hermanos ascendió al Olimpo, el otro quedó en la tierra, y ambos compartieron su inmortalidad en un pacto cósmico. Ese mito esconde la clave de la resiliencia geminiana, siempre hay una parte de él que se mantiene intacta, indestructible, incluso cuando otra parte se ve herida o agotada. Los vampiros de energía pueden robarle una fracción de fuerza en un momento, pero nunca la totalidad de su ser, porque su esencia está duplicada, regenerándose constantemente. Esta capacidad de renacer en sí mismo es uno de sus poderes más épicos, pues lo convierte en invulnerable a largo plazo. También hay un vínculo protector en su capacidad de conectar mundos. Géminis es puente, y como puente puede elegir qué flujos atraviesan y cuáles no. Esa soberanía sobre el tránsito energético lo convierte en guardián de su propio espacio. Cuando aprende a cerrar el paso a lo denso y abrirlo solo a lo que expande, se transforma en arquitecto de su realidad, en guardián de portales que nadie más puede controlar. Los vampiros de energía intentan infiltrarse en sus caminos, pero se encuentran con que las puertas se cierran de golpe, dejando afuera lo que no está en sintonía con su aire.
En lo más profundo, la épica de Géminis se levanta como testimonio de que la verdadera fuerza no está en la rigidez ni en el choque frontal, sino en la capacidad de moverse, de reinventarse, de no quedarse nunca atrapado. Su destino lo lleva a demostrar que la ligereza no es debilidad, que la flexibilidad no es falta de raíz, que la risa no es simple frivolidad. Todo eso es en realidad estrategia cósmica, una forma elevada de supervivencia que desarma lo oscuro sin necesidad de violencia. Y así, cada paso que da, cada idea que crea, cada palabra que pronuncia se convierte en un acto heroico, una proclamación de que ningún vampiro de energía podrá apagar lo que nació para volar libre, multiplicarse en infinitas formas y llevar la claridad del viento allí donde otros solo ven sombra. En la profundidad del firmamento, donde las constelaciones son más que dibujos y se convierten en guardianas de fuerzas invisibles, la esencia de Géminis guarda secretos que aún no se han desplegado completamente. Su naturaleza dual no solo es símbolo de contraste entre luz y sombra, sino también de capacidad de expansión hacia dimensiones simultáneas. Mientras otros signos se ven obligados a enfrentar la densidad de la energía en un solo plano, Géminis se multiplica, se extiende en distintos niveles de conciencia, y esa dispersión lo convierte en ser prácticamente inalcanzable para quienes intentan drenarlo. Los vampiros de energía buscan lo fijo, lo estático, lo que no sabe transformarse, pero lo que se mueve en varias direcciones al mismo tiempo se vuelve intangible. En ese don de ubicuidad simbólica se encuentra una de sus defensas más profundas. La conexión geminiana con la juventud eterna también es clave en su resistencia. Este signo está impregnado por la vibración de la frescura, la chispa del inicio, la constante regeneración. Los vampiros de energía intentan absorber vitalidad, pero el manantial geminiano es inagotable porque no se nutre solo de lo físico, se alimenta de lo mental, de lo imaginativo, de lo comunicativo. Su juventud no es solo del cuerpo, sino del espíritu, y esa cualidad lo protege como si portara una fuente infinita que jamás se seca. Incluso en momentos de cansancio aparente, basta un estímulo nuevo, una conversación diferente o una idea inesperada para que toda su fuerza vuelva a brotar como si nunca hubiera sido tocada. En el aspecto simbólico, Géminis es el signo que representa el pasaje entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino. Ese papel lo coloca en un lugar de mediador cósmico, y los mediadores portan llaves que los vampiros de energía no pueden usar. Allí donde otros signos se exponen por completo, Géminis guarda puertas ocultas, accesos secretos hacia estados de conciencia donde ninguna sombra puede seguirlo. Este papel de custodio de pasajes invisibles es más que una metáfora, en cada instante en que se siente amenazado, puede desplazarse a otro estado interior donde la densidad pierde sentido. Lo que parece evasión es en realidad dominio sobre caminos que los demás no ven. La relación con la palabra escrita es otra herramienta poco explorada en su defensa. Si bien se menciona la fuerza de su voz y del discurso, también hay poder en su capacidad de plasmar en papel o en símbolos lo que siente y lo que piensa. Escribir para Géminis es anclar su energía en un lugar seguro, dejarla fluir en un canal que lo libera de cargas. Los vampiros de energía buscan que sus víctimas se queden atrapadas en pensamientos no expresados, en emociones retenidas, en silencios obligados. Géminis, al escribir, rompe esa retención, y lo que podría haberse convertido en alimento para la sombra se transforma en creación. Su pluma, su cuaderno, su teclado son escudos tanto como sus palabras habladas. Otro aspecto oculto es su relación con la respiración consciente. El aire que lo define no es solo metáfora, es una fuente literal de poder. Cada inhalación lo conecta con el flujo del universo, cada exhalación lo limpia de la densidad que otros intentan imponerle. Cuando se permite respirar con profundidad, su campo energético se expande y se vuelve intocable. Los vampiros de energía prosperan en las respiraciones superficiales, en los ritmos agitados que generan vulnerabilidad, pero cuando Géminis recupera el arte de la respiración profunda, se convierte en un huracán interno capaz de barrer cualquier sombra. La respiración es, para él, espada invisible y fuente de claridad. Existe también en su esencia la capacidad de ocultar su verdadero núcleo detrás de capas de juego, humor y aparente despreocupación. Esa máscara no es debilidad, es estrategia. Los vampiros de energía creen que lo alcanzan porque se acercan a una de sus capas externas, pero el corazón geminiano permanece intacto en lo profundo, protegido por velos de ironía, risa y ligereza. Esta manera de encubrir su centro vital lo convierte en un guardián astuto, pues jamás entrega por completo lo que es. Y si alguna vez parece que lo ha dado todo, en realidad conserva un refugio inviolable dentro de sí, al que nadie accede. En su conexión con la astrología mayor,
Géminis recibe además la influencia de constelaciones que se extienden más allá de su signo solar. Su vínculo con Orión, con la luminosa estrella Sirio, con las rutas que los antiguos navegantes seguían en el cielo, le otorga un carácter de guía eterno. En esa función, el drenaje energético se convierte en un desafío inevitable, pero también en un entrenamiento que lo fortalece. Cada vez que resiste, cada vez que se eleva por encima de la densidad, gana una nueva llave estelar, un nuevo acceso a planos de conciencia más elevados, donde el vampiro nunca podrá alcanzarlo. La memoria colectiva de Géminis, transmitida desde los mitos de Castor y Pólux, también guarda un poder inspirador. Uno de los hermanos estaba destinado a la muerte y el otro a la inmortalidad, y al compartir su destino, demostraron que la verdadera fuerza no es individual, sino compartida. Géminis lleva esa enseñanza dentro, siempre puede recurrir a su otro yo, a su otra cara, a su otra mitad, como si fueran aliados internos que se suceden uno al otro en la defensa. Esa capacidad de alternar entre facetas lo convierte en un guerrero que nunca se agota, porque siempre hay un relevo en su interior. El viaje heroico de Géminis no es solo personal, es universal. Su forma de vencer a los vampiros de energía no se basa en enfrentamientos directos, sino en recordar al mundo que el viento es invencible porque nunca se deja atrapar, que la ligereza es más poderosa que el peso cuando se sostiene con consciencia, que la mente libre es más fuerte que cualquier cadena. Su epopeya inspira a otros signos, les enseña que no todo se gana con la dureza, que la sutileza, el ingenio y la capacidad de reinventarse son también armas cósmicas. Y en cada victoria silenciosa, en cada momento en que esquiva la sombra sin perder la gracia, se convierte en héroe estelar, portador del mensaje de que ninguna oscuridad puede apagar la esencia de lo que nació para expandirse como el viento infinito.